El ciclismo de alta montaña es un deporte que no entiende de piedad, de treguas ni de respeto por el dolor ajeno cuando la corona del Tour de Francia está en juego. Lo que acaba de presenciarse en las rampas más infernales y gélidas de los Alpes no ha sido una victoria de etapa convencional, ha sido la ejecución de una brutal tocada táctica, un movimiento quirúrgico y despiadado ideado por Tadej Pogacar que ha liquidado por completo las aspiraciones de Jonas Vingegaard y ha destrozado los esquemas del Tour de 2026 en cuestión de minutos. El esloveno, harto de las estrategias defensivas del Bismalis a Bike y de la vigilancia milimétrica a la que estaba siendo sometido, decidió romper todos los códigos de carrera y lanzar un ataque kamikaze en un terreno donde nadie lo esperaba. Aprovechando el descenso traicionero y la densa niebla que cubría la cima del puerto anterior, el maillot amarillo destó una tormenta de vatios que ha dejado al pelotón internacional completamente desarticulado y sumido en un caos absoluto. La tensión entre los dos colosos de las dos ruedas había alcanzado un punto de ebullición insalvable, mucho de que estallara la batalla en el asfalto. El equipo Visma, fiel a su estilo calculador, confiaba en que el tren de carrera de su líder danés sería suficiente para asfixiar a Pogacar en los kilómetros finales del último puerto. Sin embargo, la genialidad del esloveno radica en su capacidad para transformar la adversidad en un arma de destrucción masiva. Sin previo aviso, ignorando las referencias de los potenciómetros y rompiendo el cordón umbilical con su propio coche de equipo, Pogacar cambió de ritmo con una violencia inusitada en plena bajada, arriesgando su propia integridad física sobre un firme mojado que amenazaba con escupir a los ciclistas en cada curva de herradura. El movimiento fue tan rápido y lleno de malicia táctica que dejó a Vingegaard completamente aislado, desprovisto de sus gregarios de lujo y obligado a emprender una persecución desesperada en las peores condiciones posibles. El impacto psicológico de ver al maillot amarillo abrir un hueco insalvable en un terreno supuestamente neutralizado desató el pánico inmediato en el búnker técnico del Bismarck Bike. Las órdenes por el pinganillo pasaron de la calma burocrática a los gritos de urgencia mientras veían cómo la brecha en los cronómetros oficiales aumentaba de forma alarmante con cada pedalada del esloveno. Pogacar no estaba rodando por la victoria, estaba compitiendo con una rabia contenida, con la fría determinación de un monarca que decide aplastar una rebelión antes de que llegue a sus puertas. Su figura, recortando la niebla con una cadencia perfecta y una agresividad insultante, era el mensaje definitivo para el mundo entero. En este Tour de 2026, las reglas las dicta él, y quienes pretendan dictarle el trono tendrán que estar dispuestos a quemarse vivos en la hoguera de su ritmo criminal. Mientras Vingegaard intentaba desesperadamente organizar la caza con la ayuda de un mermado Remco Evenepoel, la realidad de la emboscada se hizo evidente con una crueldad matemática. El danés, cuyos reflejos se vieron mermados por el frío extremo y el desgaste de las jornadas previas, comenzó a perder la trazada en las curvas, mostrando los primeros signos de debilidad humana que sus rivales habían estado buscando durante semanas. Paul Seixas, Isaac del Toro y los demás jóvenes talentos que observaban la carnicería desde la parte trasera del grupo entendieron que acababan de presenciar el fin de una era. Tadej Pogacar había lanzado su ataque definitivo sin mirar atrás, destrozando la carrera en el peligro y demostrando que su ambición es un motor implacable que no se detendrá ante nada ni nadie hasta consolidar su imperio absoluto en París, o el ciclismo de alta montaña no perdona los errores de cálculo, y mucho menos cuando el verdugo que tienes por delante viste de amarillo y compite alimentado por un instinto destructivo que ignora las leyes de la física. Mientras Tadej Pogacar devoraba las curvas del descenso alpino con una agresividad criminal, la maquinaria perfecta del Bismalis a Bike comenzó a colapsar desde sus propios cimientos. El sistema automatizado, ese bloque disciplinado que había dominado las grandes vueltas a base de controlar milimétricamente cada vacío,
cada gramo de comida y cada pulsación por minuto, se encontró de la noche a la mañana completamente inútil ante la pura improvisación de un genio desbocado. Los gregarios de Jonas Vingegaard, que se habían preparado durante meses para resistir un ataque convencional en las rampas ascendentes, miraron hacia adelante en mitad de la niebla y solo encontraron el vacío. No había una respuesta organizada en la pizarra técnica. La brutal emboscada del esloveno había decapitado el cerebro estratégico de la escuadra neerlandesa en cuestión de segundos. El pánico dentro del coche oficial del Visma alcanzó un punto de no retorno cuando los monitores de la televisión internacional confirmaron que el hueco abierto por Pogacar rozaba ya los 40 segundos en las referencias de paso. Las comunicaciones por radio se transformaron en un hervidero de reproches, órdenes contradictorias y silencios prolongados que delataban la parálisis moral de los directores deportivos. Le exigían a gritos a hombres como Matteo Jorgensen y Wilco Kelderman que arriesgaran sus propias vidas en las trazadas mojadas para intentar cerrar la brecha antes de que comenzara el puerto definitivo de la jornada, pero las piernas y la mente de los gregarios ya estaban al límite de la resistencia humana. Exigirles que bajaran a más de 90 kilómetros por hora sobre un asfalto traicionero y cubierto por una densa capa de humedad era una orden suicida que la realidad de la carretera se encargó de neutralizar. El tren de carrera de Vingegaard se estaba desintegrando en directo, perdiendo unidades a las primeras de cambio y dejando a su líder absoluto completamente desprotegido ante la tormenta perfecta que Pogacar había desatado. En la vanguardia de la persecución, la silueta de Jonas Vingegaard se recortaba contra la niebla con una expresión que los analistas en la sala de prensa calificaron de terror deportivo puro. El danés, acostumbrado a competir bajo la protección de un bloque asfixiante que le filtraba el viento y le marcaba el ritmo de paso de forma quirúrgica, se encontró de repente en la situación más incómoda y vulnerable de toda su carrera profesional, la de perseguidor desesperado, en solitario, con el frío calándole los huesos y viendo cómo su peor enemigo histórico le arrebataba el Tour de Francia en un terreno donde supuestamente imperaba la tregua institucional. Vingegaard intentó acoplarse a la rueda de un Remco Evenepoel que bajaba haciendo gala de su espectacular técnica aerodinámica, pero el belga, consciente de que la responsabilidad absoluta de salvar la carrera recaía sobre el campeón defensor, se negó rotundamente a colaborar de forma altruista en la persecución. Cada relevo que Evenepoel entregaba venía acompañado de una mirada de reojo, un desafío silencioso que obligaba al danés a pasar al frente y a quemar sus propias naves en una batalla agónica contra el reloj. Fue en ese escenario de aislamiento y desespero absoluto donde la fortaleza psicológica de Jonas Vingegaard comenzó a agrietarse de manera evidente. Ver al maillot amarillo abrir una distancia insalvable en el monitor de tiempos, mostrar un solo síntoma de fatiga y trazando cada viraje con una precisión milimétrica que rozaba la insolencia, terminó por quebrar la moral del búnker técnico del Visma. El ciclista danés, cuyos reflejos ya venían mermados por el desgaste físico acumulado en las exigentes etapas previas de la ronda francesa, empezó a cometer errores de bulto en el asfalto. Una mala trazada en una curva de herradura obligó a Vingegaard a sacar el pie del pedal por una fracción para evitar una caída que habría significado el colapso definitivo de su temporada. El susto congeló la sangre de los miles de aficionados apostados en las cunetas, pero en el rostro del monarca destronado solo se dibujó un gesto de frustración infinita. Estaba compitiendo contra un extraterrestre desbocado que había decidido triturar los manuales del ciclismo moderno para imponer la ley del más fuerte. Mientras tanto, en la parte trasera del diezmado Podelegidos, los jóvenes talentos de la carrera presenciaban la carnicería táctica con una mezcla de asombro y resignación profesional. Equipos enteros que habían gastado millones de euros en preparar estrategia de contención para la alta montaña observaban cómo Tadej Pogacar
liquidaba el Tour de 2026 de una forma tan prematura como salvaje. No había espacio para las alianzas espontáneas ni para los pactos de conveniencia entre escuadras rezagadas. La velocidad impuesta por el maillot amarillo en la vanguardia había estirado hasta el límite de la ruptura biológica, transformando la etapa reina en una eliminatoria directa, donde cada corredor tenía que luchar de forma individual por su propia supervivencia deportiva. El imperio del Visma, que había gobernado las grandes vueltas con una disciplina casi militar y una frialdad matemática insoportable, se estaba cayendo a pedazos ante la genialidad de un líder que se niega a ser domesticado por los números de un potenciómetro. La brecha seguía aumentando de forma implacable en los gráficos de la transmisión oficial, y con cada segundo que pasaba, el aislamiento de Vingegaard se transformaba en una condena perpetua sobre el asfalto alpino. El coche de asistencia de su equipo intentó emparejarse con él para proporcionarle geles energéticos y las últimas referencias meteorológicas del puerto que se avecinaba, pero el director deportivo apenas podía articular palabra ante el micrófono de la radio interna. Sabían perfectamente que la brutal emboscada de Pogacar había alcanzado su objetivo principal: obligar al rey danés a desnudarse tácticamente en mitad de la etapa, desprovisto del auxilio de sus gregarios y obligado a afrontar rampas del infierno, con las piernas vacías de energía y el espíritu completamente quebrado por el miedo a la derrota total. La corona del Tour de Francia estaba cambiando de manos en directo ante los ojos del mundo, y la carretera dictaba una sentencia de muerte deportiva contra la estructura que osó desafiar el fuego sagrado del ciclista más dominante del siglo XXI. Ciclismo de alta montaña no entiende de transiciones amables cuando se pasa del peligro extremo, de un descenso mojado a las rampas verticales, de un puerto de categoría especial. Al iniciar las primeras rampas de la última ascensión del día, con la carretera estrechándose entre paredes de roca y nieve, la ventaja de Tadej Pogacar ya no se medía en segundos, sino en el impacto psicológico demoledor que estaba ejerciendo sobre un Jonas Vingegaard completamente desarticulado. El esloveno no levantó el pie del acelerador al cambiar la bicicleta de desarrollo. Al contrario, acopló su ritmo a una cadencia asfixiante que convirtió las primeras rampas en una auténtica cámara de ejecución para el bloque del Bismalis a Bike. La brutal emboscada del descenso se transformaba ahora en una matanza a sangre fría en la subida, una demostración de fuerza bruta diseñada para liquidar cualquier intento de resurrección por parte del campeón danés. Detrás, la persecución de Vingegaard era el vivo retrato de la desesperación absoluta. Solo, con el maillot empapado por el agua helada y mostrando un pedaleo pesado que delataba un vacío alarmante de glucógeno en sus músculos, el rey danés intentaba mantener a la vista la silueta del maillot amarillo que se alejaba entre la niebla. Remco Evenepoel, que se había mantenido a su estela durante los kilómetros previos, entendió que el ritmo de Vingegaard era un ancla que amenazaba con hundir sus propias opciones de podio. Sin un solo gramo de piedad competitiva, el joven belga lanzó un cambio de ritmo seco, dejando clavado al líder del Visma en el asfalto y rompiendo la última alianza posible en la carretera. El aislamiento de Vingegaard era total. Abandonado por sus gregarios, sentenciado por sus rivales y desprovisto de la protección de una estructura que se había derrumbado por completo ante la audacia de Pogacar. En los monitores de los coches oficiales, los gráficos de rendimiento confirmaban la carnicería humana que se estaba ejecutando en directo, mientras Pogacar seguía registrando números estratosféricos en su potenciómetro, rodando con la frescura de quien empieza la jornada. La velocidad de Vingegaard caía en picado, alarmante en cada curva de herradura. El director deportivo del Visma intentaba gritar consignas de motivación a través del pinganillo, exigiendo una reacción heroica que la biología del cuerpo humano ya no podía proporcionar. La soberbia táctica de confiar toda la carrera a un bloque automatizado se estrellaba de frente contra la realidad de un líder que se estaba desangrando
físicamente en las rampas del infierno alpino. El Tour de Francia de 2026 estaba quedando completamente destrozado, despojado de cualquier emoción matemática ante la superioridad insultante del monarca esloveno. A falta de 5 kilómetros para la cumbre, la persecución se transformó oficialmente en una retirada desorganizada por la supervivencia. Vingegaard, con la mirada perdida en la rueda delantera y el rostro deformado por un sufrimiento agónico, levantó la mano buscando un coche de equipo que apenas podía abrirse paso en la marea de aficionados que invadía la calzada. Ya no había espacio para la esperanza de salvar el Tour. La prioridad absoluta era evitar un colapso total que lo hiciera perder los minutos necesarios para mantenerse en los puestos de honor de la clasificación general. La brutal emboscada de Tadej Pogačar había alcanzado su veredicto definitivo, transformando al ciclista más calculador del planeta en un náufrago del asfalto, obligado a ver desde la distancia cómo el imperio del amarillo consolidaba su dominio absoluto con una exhibición de crueldad deportiva que tardará décadas en olvidarse. El Tour de Francia de 2026 no se terminó de decidir en la línea de meta, sino en el preciso instante en que el coche oficial del Belvisa Bike ordenó a sus mecánicos guardar las ruedas de repuesto y apagar las pantallas de telemetría a falta de 3 kilómetros para la cumbre. Fue el gesto definitivo de la capitulación, la aceptación implícita de que el imperio del control absoluto y la disciplina militar había sido completamente triturado por la anarquía visceral de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, arrastrando la bicicleta con un desarrollo agónico que delataba la falta total de fuerzas en sus cuádriceps, subía escoltado únicamente por las bengalas de los aficionados y el rugido ensordecedor de una montaña que celebraba la calidad del tirano del pedal. El rey danés estaba desnudo, despojado de sus gregarios, de sus vatios calculados y de la infalibilidad que durante años lo había convertido en una máquina de ganar grandes vueltas. Mientras tanto, en la vanguardia, Pogačar continuaba con su exhibición de sadismo deportivo. Lejos de regular su ritmo para asegurar la ventaja en la clasificación general, el esloveno seguía sprintando en las rampas que superaban el 10% de inclinación, balanceando la bicicleta de lado a lado con una furia que parecía alimentarse del dolor de su máximo rival. No buscaba simplemente ganar el maillot amarillo, buscaba infligir una derrota psicológica tan profunda y devastadora que el Visma no pudiera levantarse del golpe en lo que resta de década. Cada pedalada de Pogačar era un recordatorio de el ciclismo de leyenda se escribe con sangre, audacia y ataques lejanos en el territorio del peligro, destrozando las pizarras de los directores deportivos que pretenden el talento de los corredores en los números de un ordenador. La carnicería era tan evidente que los rostros de los auxiliares, en los boxes, reflejaban un estado de conmoción colectiva. Los directores del equipo neerlandés, que antes se paseaban por el paddock con la soberbia corporativa de quienes poseen la fórmula matemática del éxito, observaban los monitores en un silencio sepulcral, incapaces de encontrar una explicación técnica al colapso de su líder. Vingegaard estaba cediendo segundos con cada metro de asfalto, perdiendo la referencia incluso de un Remco Evenepoel que rodaba desbocado en busca del segundo puesto de la carrera. La emboscada del descenso había alcanzado su objetivo secundario: dinamitar la confianza mutua entre el líder y la dirección técnica del Visma, sembrando la semilla de una crisis interna que promete fracturar los cimientos de la estructura de cara al futuro. Cuando la pancarta del último kilómetro apareció entre la niebla helada de la cumbre, la diferencia entre los dos colosos superaba ya las barreras de lo digerible para la prensa internacional. Tadej Pogačar había destrozado el Tour de Francia de 2026 en una sola tarde de furia y genialidad, obligando al pelotón internacional a arrodillarse ante su autoridad absoluta. Vingegaard, con el rostro cubierto de barro, Sally, con las lágrimas de la frustración contenida asomando en sus ojos, entendió que la persecución había terminado
y que el trono que tanto esfuerzo le había costado defender se desintegraba para siempre en la niebla de los Alpes, abriendo paso a un nuevo orden mundial donde la piedad ha quedado completamente desterrada de la carretera. Los últimos 300 metros de una etapa reina en el Tour de Francia no se miden por la potencia que dictan los ordenadores de los coches oficiales, sino por la capacidad mental de resistir una agonía física que roza los límites de la supervivencia biológica. La densa niebla que coronaba el puerto alpino se convirtió en el escenario perfecto para el desenlace de un drama mitológico, donde las siluetas de los corredores emergían entre la marea humana como espectros de una guerra deportiva sin cuartel. Tadej Pogačar, manteniendo una cadencia brutal y una frescura física que resultaba insultante para la altura de la jornada, cruzó la línea de meta en solitario, levantando los puños al cielo y lanzando un rugido de rabia contenida que retumbó en todo el valle. No era solo la celebración de una victoria de etapa, era la confirmación de que la brutal emboscada ejecutada en el descenso había alcanzado su veredicto definitivo. El esloveno acababa de liquidar el Tour de Francia de 2016, destrozando el orden establecido y obligando a sus máximos rivales a arrodillarse ante la ley del más fuerte. Varios minutos después, en medio de un silencio sepulcral que delataba el estado de shock colectivo de la afición, la silueta desfigurada de Jonas Vingegaard apareció entre la bruma del asfalto. El campeón danés, con el rostro cubierto por una mezcla de barro, sudor helado y sal, cruzó la pancarta final, arrastrando las piernas con un pedaleo pesado y agónico que reflejaba el vacío absoluto de sus reservas energéticas. El cronómetro oficial de la carrera dictó una sentencia fulminante. La brecha de tiempo era una losa insalvable que dinamita por completo cualquier opción matemática de pelear por el maillot amarillo en lo que resta de competición. Ver al monarca del Bismalis, a bike, colapsar sobre el manillar de su bicicleta inmediatamente después de cruzar la línea, desprovisto de fuerzas incluso para soltar los pies de los pedales, fue la imagen que confirmó el fin de una era en el ciclismo contemporáneo. La maquinaria perfecta del control de vatios había sido triturada sin piedad por la anarquía visceral del nuevo rey de los Alpes. Las consecuencias de este día histórico han encendido las alarmas y desatado una crisis institucional de proporciones épicas en el seno del Bismalis Bike. Las reuniones de emergencia en el autobús del equipo tras la carrera no fueron para analizar los tiempos de recuperación, sino para buscar culpables ante un colapso táctico que ha dejado a su máxima estrella completamente desprotegida en el momento más crítico de la temporada. Las comunicaciones internas de la escuadra neerlandesa se convirtieron en un hervidero de reproches. La incapacidad de los directores deportivos para anticipar el movimiento de Pogačar en el descenso y la parálisis moral de los gregarios de lujo han dejado al descubierto las graves fisuras estructurales de un equipo que se creía invencible. La soberbia corporativa de querer gestionar el Tour de Francia desde una pizarra digital se ha topado de frente con la genialidad, dispuesto a arriesgarlo todo en el territorio del peligro, abriendo una grieta psicológica que promete fracturar la convivencia interna de la escuadra de cara a las próximas grandes vueltas. Por otro lado, en el búnker del UAE Team Emirates, el ambiente era de pura euforia y de una satisfacción contenida que promete transformar la dinámica de las próximas etapas. Las declaraciones de los técnicos ante los micrófonos de las televisiones internacionales confirmaron lo que todos sospechaban en la sala de prensa. El ataque de Pogačar no fue un arrebato de locura ni una improvisación del momento, sino una emboscada planificada al milímetro para explotar el miedo. Y la rigidez táctica del Visma. La estrategia del esloveno ha demostrado que las jerarquías tradicionales y los pactos de no agresión en los descensos han muerto en este Tour de Francia. Ya no hay espacio para la especulación ni para el respeto reverencial a los galones del pasado. Pogačar ha plantado la bandera de su imperio absoluto en la alta montaña, demostrando al mundo entero que su ambición es un motor implacable
que solo se detiene cuando ha aplastado por completo la resistencia de sus enemigos. El análisis de los datos que los preparadores físicos volcaron en los ordenadores al caer la noche confirmó la magnitud de la matanza táctica que se vivió en la carretera. Los números de vatios registrados por el maillot amarillo durante los kilómetros de la subida final fueron calificados de extraterrestres por los analistas especializados, un despliegue de fuerza bruta que plantea una incógnita terrorífica para el resto de los equipos. ¿Cómo se puede competir contra un corredor que es capaz de destrozar la carrera en la bajada y mantener una intensidad anaeróbica en la subida? El desgaste agónico sufrido por Vingegaard y Remcoel en su intento por contener la fuga del esloveno ha dejado secuelas físicas severas, que se cobrarán una factura letal en las próximas jornadas de alta montaña, transformando el resto del Tour en una lucha desesperada por salvar los puestos del podio ante la voracidad de un líder que no piensa levantar el pie del acelerador. Lo que ha quedado grabado con letras de fuego en el asfalto ardiente de los Alpes es que el ciclismo profesional ha entrado en una dimensión completamente caótica, desconocida y salvaje. La brutal emboscada de Tadej Pogačar ha triturado los manuales de los entrenadores modernos, devolviendo el deporte de las dos ruedas a más pura y despiadada, donde la valentía de atacar desde lejos dicta el destino de las clasificaciones generales. Mientras la caravana del Tour se traslada hacia las próximas batallas, el Bismarck a Bike se enfrenta a su hora más oscura, obligada a reconstruir la moral de un líder hundido psicológicamente y a diseñar una estrategia de contención que evite una humillación total en las etapas que restan para llegar a París. La guerra por el trono ha terminado antes de lo esperado. Las pizarras digitales han sido quemadas en la hoguera de la montaña, y en medio de las ruinas del pelotón, la figura de Pogačar se alza como el único dueño absoluto de una carrera que ha sido destrozada por su propia mano.